Bien, hermanos, continuemos entonces con el capítulo 9 de Génesis. Hemos estado viendo cómo el Señor ha ejecutado un plan, ha ejecutado el plan para rehacer, ¿sí? Para rehacer todo. Porque los hombres habían llegado al colmo de su pecado. Y hemos visto, hermanos, y lo vemos a lo largo de la palabra de Dios, que cuando los hombres llegan al colmo de su pecado, entonces viene juicio de Dios. Entonces viene el momento de restaurar todo, ¿verdad? Lo hemos visto, por ejemplo, en Sodoma, en Gomorra, que también llegaron al colmo del pecado y el Señor envió fuego, ¿verdad? También hemos visto en Canaán, los cananeos pues llegaron igual al colmo de su pecado como Sodoma y Gomorra y el Señor utilizó al pueblo de Israel para destruirlos. Uh-huh. Porque el Señor es un Dios justo, hermanos. Nada sucede porque sí. El Señor ejecuta sus planes. Y si alguna vez, hermanos, no entendemos tal vez los planes del Señor, de todas formas tenemos que estar sumisos a Él, ¿sí? Sujetos a Él. Aunque no entendamos, lo correcto es humillar nuestro corazón y pedirle al Señor que nos enseñe, que nos haga entender, si es que está en su voluntad. Bien, recordemos que Abraham era amigo de Dios y Dios le contaba a Abraham todo lo que iba a hacer. Entonces tenemos que llegar a ser amigos de Dios. ¿Y sabe cómo es que Abraham llegó a ser amigo de Dios? Pues porque le creyó y le obedeció. Uh-huh. Le entregó al Señor lo que más amaba. Pero bueno, ese en realidad es otro tema, ¿verdad? Eso vamos a verlo más adelante. Pero lo que nos compete en esta noche es el capítulo 9 del libro de Génesis. Hemos estado viendo respecto a Noé, que Noé y toda su familia entraron al arca, llovió, hubo un diluvio por 40 días y 40 noches. El día 17 del segundo mes empezaron las aguas, el diluvio, ¿verdad? Y al siguiente año Noé salió del arca con toda su familia el primer mes a los 17 días, ¿verdad? Ya hemos visto ahí que hay un mensaje del Señor con respecto a los días. Si quiere verlo con detalle, pues le invito a que vea el capítulo anterior donde lo hemos mencionado. Bien, vamos entonces con la Biblia. Génesis capítulo 9, verso 1 y dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Aquí hay algo muy importante. Esto es como una figura de los que el Señor ha salvado del diluvio, de la destrucción, ¿no? Es como que son las personas que fueron salvas de ese juicio de Dios. Y el Señor los bendice y les dice, fructificad y multiplicaos. Se los dice a quienes, a Noé y a sus hijos. A Noé y a sus hijos. Dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. En estos versículos el Señor está diciendo algo muy similar a lo que habíamos visto en el primer capítulo de Génesis, porque en el primer capítulo de Génesis el Señor le dio al ser humano toda planta, toda hierba del campo y todo fruto de todos los árboles para mantenimiento, para que se alimenten, ¿verdad? En aquellos capítulos primeros, pues los animales se alimentaban también de vegetación, eran todos vegetarianos, ¿no?
Los leones eran vegetarianos, los tigres eran vegetarianos, todos eran pues vegetarianos, comían solamente verduras y cereales, ¿no? Pero sucede que en esta ocasión es cuando el Señor dice, les entrego todo, los animales, ¿no? Las aves, los peces, las bestias, todos son entregados en sus manos y les doy todo lo que se mueve, todo lo que vive les será para mantenimiento. Y también las legumbres y plantas verdes, lo he dado todo. Entonces, desde aquí el Señor les dice, pueden comer toda la carne que quieran. En ese momento todavía no había la ley levítica. ¿Mm? Bueno, el Señor les dio que comiesen todo animal y toda planta. Pero nos pone una condición en el verso 4, dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Para el Señor la sangre es algo muy importante, demasiado, mucho, muy importante, ¿sí? La sangre es la vida, es la esencia de la vida, en toda carne, en los animales, en las bestias, en las aves, en los seres humanos, por supuesto. Entonces dice, yo voy a demandar la sangre de mano de todo hombre, y no solo de todo hombre, también de toda bestia, de todo animal, demandaré. Porque desde ese momento, pues los animales ya empezaron a comerse los unos a los otros. Hemos visto, ¿verdad?, que no es algo normal. No es algo normal que a veces vemos generalmente en la televisión, ¿no? En documentales, como un león se está comiendo a un becerro ahí o a un ciervito. Hermanos, eso no es en realidad normal. Eso es una muestra de que todo ha sido tergiversado por causa del pecado del hombre, porque al principio no fue así. Uh-huh. Pero a pesar de que los animales desde ese momento tenían permiso de comer otros animales, ¿no? Pero dice que el Señor demandará a los animales de la sangre de todo humano. Es decir, los animales no deben comer humanos. Y de alguna u otra manera, pues el Señor puso algo ahí en los animales, ¿no? Que, que saben los animales qué cosa tienen que comer y qué no. Muchos animales salvajes matan hombres, matan seres humanos, pero no se los comen. Claro que sí, hay animales que sí se los llegan a comer, ¿verdad? Eso dice el Señor, yo demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Uh-huh. El Señor va a demandar a todos los animales que se han comido seres humanos. Uh-huh. Y también demandaré de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. En otras palabras, aquel que mata, aquel que derrama sangre humana, el Señor le va a demandar. La sangre aquí es el punto principal. Dice el verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Todo aquel que mata al hombre, todo aquel que produce la muerte de un hombre, esa persona también va a ser muerta por el hombre. Eso dice el verso 6. Hermanos, esto se cumple. Alguno dirá por ahí, no se cumple, ¿no? A veces hay asesinos que mueren de viejitos. ¿Mm? Hermanos, esta palabra sí se cumple. Pero preste atención a lo que le voy a decir.
todo aquel que produce la muerte de algún hombre, por el hombre será muerto. ¿Recuerdan la palabra del Señor Jesús? Dice, un ciego guía a otro ciego. A ese ciego le hace caer al hoyo, pero ese ciego que estaba guiando también va a caer al hoyo. ¿Sí se entiende? Hermanos, la verdadera muerte y la peor de las muertes es la muerte espiritual. Todo aquel que produce y provoca la muerte espiritual, ese también tendrá muerte espiritual. También será engañado si no se arrepiente. Bien, continuando. Dice el verso 7. Mas vosotros, le dice el Señor a Noé y a sus hijos, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Una vez más, hermanos, quiero hacer énfasis que Dios le dice a Noé y le dice a sus 3 hijos, fructificad y multiplicaos. Está hablando con toda la familia de Noé, incluido Noé. Ya va a ver por qué estoy poniendo énfasis en esto. Dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Esta es la señal. Verso 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros veamos el arco iris, ahí nos vamos a acordar que el Señor no traerá más diluvio de agua sobre la tierra. Ese es el pacto. Que por cierto, hermanos, está vigente, ¿verdad? El Señor no es que anule sus pactos, Dice, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. En otras palabras, los animales ni los hombres morirán por diluvio, por esas aguas que llenaron toda la tierra, ¿verdad? Bien, continuando con el verso 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Recuerdan qué es Canaán? ¿Cuál es el lugar de Canaán? Y le voy a poner aquí en el mapa, en la pantalla. A ver, ahí estamos. La tierra de Canaán, la voy a acercar ahí. Si se da cuenta, ahí fue la tierra de Israel, ¿sí? Ahí es la tierra de Israel, donde era Canaán. Entonces, ¿quién era el padre de Canaán? Era Cam.
Y estos cananeos eran en extremo pecadores. Estaban depravados, ¿no? Depravados en sus pecados. Pues bien, continuando, dice, Cam es el padre de Canaán. Estos son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Bueno, aquí hay una situación bastante interesante y tal vez un poco compleja de entender. Primero estamos viendo que Cam, el hijo de Noé, dice que vio la desnudez de su padre. Y cuando Noé se enteró lo que le había hecho Cam, maldijo a su hijo Canaán. Entonces, ahí tenemos un asunto que resolver, ¿no? ¿Será que Cam le hizo algo además de ver su desnudez? Porque recordemos que en Levítico, a lo largo del capítulo 18 o 19, nos habla sobre los mandamientos del Señor. El Señor dice, no descubrirás la desnudez de tal persona, ¿verdad? Pero está hablando en un contexto de no tendrás relaciones íntimas con esa persona. Y cuando está hablando aquí que Cam descubrió la desnudez de su padre, ¿no será que realmente Cam hizo algo perverso con su padre? Tal vez lo violó. Bueno, ahí yo le voy a poner sobre la mesa las sugerencias, ¿no? Porque hay algo también bastante curioso que vemos a lo largo de Génesis. Que Cam, Sem y Jafet tuvieron hijos, ¿sí? Pero Noé no tuvo más hijos. ¿Por qué? Recuerda que 2 veces el Señor les dijo a Noé y a sus hijos, fructificad y multiplicaos. El mandamiento también era para Noé, ¿sí? Multiplícate, ten más hijos. Pero Noé no tuvo más hijos. ¿Será, hermanos, y aquí le pongo otra sugerencia, será tal vez que su hijo Cam castró a su padre Noé? Tal vez por envidia. Bueno, ¿cuáles serían los planes de Cam? Bueno, lo cierto es que algo ha sucedido. También hay una sugerencia más que quisiera ponerle. Recuerda que en Levítico 18, entre esos capítulos, el Señor dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás porque es la desnudez de tu padre. Bueno, y de pronto Cam tuvo relaciones pero con la esposa de Noé, es decir, con su madre, que se entiende que era su madre, ¿no? Tal vez. Y tal vez de ahí salió Canaán.
Y tal vez por eso Noé maldice a Canaán y no a Cam. Bueno, pues se da cuenta como que hay tres posibilidades. Pienso yo más que la segunda opción es la más probable. Ujú. Probablemente Cam castró a su padre y por eso no tuvo más hijos. ¿Y por qué Noé no habría maldecido a Cam sino a Canaán, su hijo? Probablemente porque Dios bendijo a Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Cuando salieron del arca, Dios los bendijo. Y Noé tal vez no sabía que no podía maldecir a lo que Dios bendijo, ¿no? Bueno, ahí este capítulo es como para ponerle las situaciones ahí, ir meditando, ¿no? Pero lo cierto es que la descendencia de Cam era terrible, era tremenda, ¿no? Canaán tuvo hijos y sus hijos pues estuvieron totalmente desviados, ¿no? Bueno, entonces continuando con el verso 24, dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Se da cuenta? Ha maldecido, pero a Canaán, no a Cam. Bueno, ya ahí le doy una posible razón, ¿no? Verso 26, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Bueno, vamos a ver más adelante que Israel viene de la descendencia de Sem, ¿sí? Y se cumple lo que dice Noé, ¿verdad? Que sea bendito por Jehová mi Dios, sea Sem, y Canaán sea su siervo. De hecho, los israelitas invadieron toda la tierra de Canaán para tomar posesión de ella, ¿no? Y engrandezca Dios a Jafet, dice, y habite en las tiendas de Sem, y Canaán sea su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Aquí hay otra cosa que nos hace pensar en este último versículo. Veamos. Dice, y fueron todos los días de Noé 950 años. Y si hubiera sido otra persona, probablemente hubiera dicho, y engendró hijos e hijas y murió. Pero no está esa frase, ¿no? No dice, y engendró hijos e hijas. Entonces, pues algo sucedió que Noé no tuvo más hijos. Noé no tuvo más hijos. ¿Qué habría pasado? ¿Qué habrá hecho este Cam, su hijo? Bueno, ahí están las sugerencias, las probabilidades. Y bueno, estamos viendo que todo esto estaba siendo una antesala a todo lo que iba a venir, como el pueblo de Israel, descendientes de Sem, pues iban a invadir a Canaán. El Señor envió ese juicio a Canaán porque Canaán, los descendientes de Cam, pues eran en extremo pecaminosos. ¿Sí? Bien, este capítulo, bueno, lo acabamos de terminar. Así que hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Un saludo de bendición a todos. Que estén muy bien. Y pues estamos encontrándonos en el próximo capítulo. Bendiciones.